Vamos a terminar de explicar la segunda parte del capítulo 7, que es uno de los más importantes. Pero como les he dicho, este libro no tiene matemáticas, sino más que nada les da ideas. Y voy a volver un poquito atrás, a lo más importante. Esta es pregunta de examen. No sé cómo les voy a preguntar ahora, pero sí se los voy a preguntar. ¿Saben cuál es la pregunta que hago con esta en tiempos de no pandemia? Dígame, explique cuál es la diferencia esperada de progenie, cómo se calcula y para qué sirve. Hemos visto el catálogo de la NSP, ¿verdad? De los sumarios. Y ahí todo es DEP, 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 DEP. ¿Y qué es DEP? Un veterinario, un zootecnista ahora no puede no saber qué es una DEP. Hay veterinarios que trabajan ahorita en cabañas y me preguntan ¿qué es DEP? Ahorita me han preguntado algo que hemos visto que les he enseñado, que es el NF, número de filios. Y un veterinario me dice, ¿qué es NF, doctor? Porque ellos no sabían, porque no había cuando ellos salieron. En cambio ahora hay. Y ustedes por eso tienen que saber que en Melor y en Brahman las evaluaciones genéticas funcionan tal cual como dice este libro. Entonces la diferencia esperada, aquí falta la E porque esta es la verdadera. La diferencia esperada de progenie, ¿verdad? Es la diferencia esperada entre la media del desempeño de la progenie del individuo y la media del rendimiento de toda la progenie. ¿Qué significa esto? Yo tengo 3 toros, A, B y C. A va a tener 1000 hijos, B va a tener 1000 hijos, C va a tener 1000 hijos. ¿Ok? Entonces, vuelvan a ver, entre los 3 tienen 3000 hijos y va a haber una media de los 3000 hijos. El peso al año de los 3000 hijos de estos 3 toros es 400 kilos. ¿Ok? Bueno, ¿cuál de esos 3 toros es mejor? El toro B, los hijos del toro B, están por encima de la media con 30 kilos. Todos los hijos del toro B están por encima de la media con 30 kilos. Por lo tanto, el toro B es el mejor. Y el toro C tiene algunos hijos arriba, pero muchos están en la media. El toro C no es tan bueno. Y el A está abajo. El A es el peor. Vuelvo a leer. Es la diferencia que yo espero entre la media del rendimiento de todos los hijos de un toro cuando los comparo con la media del rendimiento de todos los demás hijos de los otros toros. ¿Ve? Ahora ya se entiende. Los hijos de este toro están por encima de la media de los 3 toros, por lo tanto, es un buen toro. Los hijos de este otro toro no llegan a la media, están por debajo, es un mal toro. Y los hijos del toro A, B y C, para más despuesito vamos a hablar, están distribuidos en ambientes buenos y en ambientes malos. Ahorita vamos a hablar de eso. Por lo tanto, la diferencia esperada de progenie se calcula como la mitad, es bien fácil, miren, la mitad del valor genético. Ya hemos hablado el BG, que es lo que se hereda, es el G mayúscula. Toda la anterior clase he hablado del G mayúscula. Hay 2 personas que van a entrar. ¿No ve? Entonces, la DEP se calcula, si yo les digo en el examen, ¿cómo se calcula la DEP? Es la mitad del valor genético, que es lo que se hereda. ¿Y para qué sirve? Para listar cuál es el mejor animal. La DEP es más o menos como la nota que van a tener ustedes al final del semestre. ¿Cuál es el mejor alumno de mejoramiento genético? Es aquí Rendón, qué sé yo, tiene 80. Y el peor es Perico de los Palotes, que tiene 10. Esa es la DEP de ustedes. Si esa es la DEP, ¿cuál es el valor genético? Si este tiene 10, el doble, 20. ¿Por qué? Porque la DEP es la mitad del valor genético, que ya lo hemos explicado. A ver, ¿dónde van? Aquí está, eso ya hemos explicado. Entonces dice que las DEP, y esto es lo que dice, hay DEPs que son muy buenas, o sea, tengo el promedio de esos 1000 hijos de cada toro, yo tengo un promedio. Y algunos
Algunos de esos hijos son muy buenos, la mayoría está en la media y hay algunos hijos malos. Eso también no entienden los ganaderos. ¿Se acuerdan? Capítulo 3, aleatoriedad de la herencia. Hay veces que yo saco buenos genes de mi papá y de mi mamá y hay veces que saco malos genes de mi papá y de mi mamá. Por lo tanto, si mi papá, el espermatozoide de mi papá y el óvulo de mi mamá se juntaron malos genes, yo voy a ser mediocre. Pero en promedio voy a estar aquí. Y algunos animales van a sacar lo mejor del papá y lo mejor de la mamá. Eso es lo que yo hago. Quiero seleccionar cuáles son estos animales para que estos sean los papás de la siguiente generación. Capaz algunos de aquí, pero ninguno de aquí. Solo así voy a mejorar genéticamente. ¿Qué propiedades tiene? Dice. El valor genético y la DEP es una función de los genes independientes. ¿Cuáles son los genes independientes? Estos que habíamos explicado. Para la leche, para peso a la ganancia de peso, son miles de genes los que actúan. Y son aditivos. ¿Por qué? Porque unos suman y otros restan y otros no hacen nada. Por eso se llaman efectos genéticos aditivos, que se suman. Debido a que los efectos genéticos aditivos del padre y de la madre pasan a la descendencia, solo la mitad, es que el valor genético de la descendencia es la mitad del valor genético del papá, la DEP del papá, más la DEP de la mamá. Si se dan cuenta, esta es la DEP. La mitad del valor genético es la DEP del toro, más la mitad del valor genético de la madre es más la DEP de la madre. La DEP de la mamá más el DEP del papá van a ser el valor genético probable del hijo. Y aquí habíamos hablado del ejemplo. Estoy volviendo a repetir esto porque es importante para entender. Dice que hay un caballo que corre más rápido que todos 3 segundos, un cuarto de milla. ¡Wow! Mucho caballo, mucho potro. Y hay una yegua que es también súper rápida, con 1 segundo. Él es más rápido que ella. Pero entre los dos superan a todos los demás caballos que corren un cuarto de milla. ¿Qué es lo que yo digo? Yo quiero pues un hijo de este macho con esta yegua, porque quiero eso, él es el mejor y ella es la mejor, quiero un hijo de ellos. Los cruzo. Aquí dice toro, pero vamos a decir que es padre. ¿Qué espero? Diferencia esperada. ¿Qué espero yo de ese cruzamiento? Que la descendencia, el potrito que va a salir de este con esta, sea rápido con 2 segundos, o sea, menos 2 segundos. ¿De dónde sale menos 2 segundos? La mitad del valor genético, 3, 1.5, más la mitad del valor genético, la madre, 1.05. 0.5 más 1.5, 2. Estoy esperando que el valor genético de este animal sea 2 segundos. Va a ser menos en promedio va a ser menos rápido que el padre, más rápido que la madre, pero mucho más rápido que todos los demás animales con 2 segundos. Igual he mejorado, ¿no? Pero esto es en promedio. ¿Qué significa? Que el papá me puede dar sus mejores genes, la mamá sus mejores genes, y por ahí él corre hasta en 4 segundos más rápido. Va a superar al padre. O por mala suerte, ha sacado los malos genes del papá, los malos genes de la mamá, y por ahí va a correr en 0 al promedio. Pero esto es lo que espero yo, porque su papá es bueno y su mamá es buena. Una extensión más útil a esto, dice, es ponerle... Ay, estoy bostezando porque no he almorzado. Es ponerle la media de en cuánto corren todos los caballos el cuarto de milla. Dice que todos los caballos, la media de todos los caballos, incluyendo estos dos, es 20 segundos. Por lo tanto, el macho corre en 17 segundos y la hembra en 19 segundos. El hijo en cuántos segundos va a correr en 18. ¿Por qué? Porque es 20 más la mitad del valor genético del padre más la mitad del valor genético hacen en menos 2 segundos más rápido. En este caso el negativo es mejor, ¿no? Porque es más rápido. 20 más menos 2, el animalito va a correr en 18 segundos. Hasta ahí habíamos llegado. La pregunta, antes de pasar al segundo componente, que es el que no se hereda, es, ¿y el medio ambiente?
¿Los efectos ambientales afectan el rendimiento de la progenie? Sí. Si yo no le doy comida a una vaca, no va a producir leche. Si una vaca está enferma, no va a producir leche. ¿Deberían ser incluidas de alguna forma en la ecuación? La respuesta es sí para un descendiente, pero no para el promedio de muchos descendientes. ¿Cómo funciona esto? Si yo tengo muchos hijos y solo a unos cuantos animales les doy linda comida porque van a ir a la feria, ese animal va a ser, efectivamente el ambiente es importantísimo. Él va a estar en 1000 kilos al destete y todos los demás hermanos de él van a estar en 300. ¿Por qué? Porque él ha ido a la feria y ha comido lo lindo. Pero cuando yo junto a todos los individuos, el ambiente se separa. Y eso es lo que no entienden los ganaderos. Es bien difícil, nadie puede entender. Oiga, va a decir, usted quiere compararme, yo que estoy en el Chaco con pasto, con poco pasto, sin agua, me quiere comparar con otros que están allá cerca de Guarnes, donde hay comida y agua y todo. No puede, me va a decir, los míos siempre van a ser menos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan de los 3 toros que hablaba? Si los 3 toros están en un lugar donde hay harta comida, no hay problema, todos van a ser buenos. Si están los 3 donde hay mala comida, no hay problema, todos van a ser malos, pero de entre esos malos, alguno va a ser bueno. Lo ideal, por eso es genética de poblaciones, es que los hijos de los toros estén repartidos en lugares buenos, malos y regulares. Ahí se saca la media y luego se va cancelando. Miren, algunos hijos van a experimentar efectos ambientales positivos, otros negativos, pero a la larga el efecto ambiental se va a cancelar, va a ser cero porque los positivos se cancelan con los ceros y así matemáticamente el efecto ambiental deja a un lado todo y solo queda lo genético. Esto no lo entienden los ganaderos. Y a veces ni nosotros podemos entender, pero eso es lo que pasa. Si no, no deberíamos hacer estas pruebas genéticas. Bueno, volvamos al otro componente del G, porque este G que hemos hablado, tiene 2 componentes. Uno que se hereda y el otro que no se hereda. Hasta aquí hemos hablado de este porque es el más importante. Ahora voy a hablar de este. Es la parte del genotipo de un individuo que es debido a la combinación de genes, porque cada uno de nosotros ha venido mitad de papá y mitad de mamá. Cuando ustedes sean papás, esa combinación que ha venido de su papá y de su mamá se va a dividir, porque no puede pasar exactamente igual a su hijo. Ustedes solo dan la mitad a su hijo y la otra mitad va a venir del cónyuge. Yo puedo decir, miren, mi papá y mi mamá me han dado super genes y yo tengo un valor de combinación de genes positivo. Y esta mujer con la que voy a tener un hijo, lastimosamente, pues tiene un valor de combinación negativo. Yo no puedo decirle a mi mujer, ¿sabes qué? Yo soy positivo, mira, mi papá y mi mamá me han dado super genes y a vos tu papá y tu mamá te han dado malos genes. Hagamos lo siguiente, que nuestro hijito solo herede lo mío, no lo tuyo. ¿Se puede? No se puede. Por más positivo que yo sea, me voy a dividir y voy a pasar la mitad de mis positivos y mi mujer va a pasar la mitad de sus negativos. Y mi hijo, nuestros hijos, los hijos de ustedes van a tener un valor de combinación de genes de ellos. Y cuando los hijos de ustedes sean papás y ustedes sean abuelos, ellos también solo van a pasar la mitad de ese valor genético. Por eso esto no se hereda, porque se divide, ¿no ven? Y se forma cuando se une el gameto cuando se forma el gameto, cuando se une el espermatozoide con el óvulo. Por lo tanto, este valor G grande había tenido 2 componentes, uno que se hereda y otro que no se hereda. ¿Está bien? Y estos son los genes aditivos. Ya tenemos de ahí un nuevo modelo. Dice, el fenotipo es igual a la media más la división de esa G grande, lo que se hereda más lo que no se hereda más el ambiente. Como ejemplo se va a mostrar el mismo ejemplo de peso al destete, pero ahora voy a dividir esa genética. ¿Se acuerdan de esto? Habían 3 individuos, el A, el B, el C. Uno pesa 300 kilos y estos pesan lo mismo, 225.
pero la media de mis 1000 terneros es 250 al destete. ¿Por qué he escogido estos tres? Porque he puesto buena genética, eran buenas vacas y he puesto buenos toros y son lindos y quiero que sean los padres de mi siguiente generación. Pero fenotípicamente este es el único mejor y estos dos están debajo de mi media, no pueden ser reproductores. ¿Con cuánto arriba está este? 50. Y estos dos están exactamente 25 kilos debajo. Si veo el fenotipo, solo me voy a quedar con este. Pero esos 50 kilos tienen dos componentes, el ambiente y la genética. Y veo que genéticamente este y este eran iguales, ¿se acuerdan? ¿Y por qué este tiene mala, si tiene buena genética, tiene mal fenotipo? Porque se murió su mamá, tuvo diarrea, no comió bien y no pudo, su peso no pudo remontar. Ahora hilamos más fino, esa genética la divido todavía en dos. En lo que se hereda, 10 kilos, y en lo que no se hereda, 5 kilos. Este animal es negativo genéticamente, pero positivo, 2.5 kilos, pero esto no se hereda. Y lo que se hereda es igual que este, y lo que no se hereda es negativo. Por lo tanto, hasta ahora, el A y el C son genéticamente iguales. Su valor genético es 10, y su DEP es 5 es lo que va a pasar a su descendencia. Son genéticamente iguales. ¿Qué hemos incorporado? El BCG. Lo hemos dividido, hemos hilado más fino y hemos separado la genética que se hereda de la genética que no se hereda y del ambiente que tampoco se hereda. Y ya para terminar, tenemos la habilidad de transmisión, que es lo que hemos hecho en el práctico del CRPC. ¿Cuál es la mejor vaca? ¿La A, la B, la C, la D? A, la B. ¿Por qué? Porque he medido su lactancia, luego esa vaca ha repetido 3 veces la lactancia, primer parto, segundo parto. Ahí está, miren, ejemplo, producción de leche de una vaca en varias lactancias. ¿Qué había sido? La habilidad de transmisión es el CRPC. Se define como el potencial de rendimiento de una característica repetitiva. Yo tengo mi vaca, en mi hato, yo la ordeño, le doy comida, yo la cuido. Está en el mismo ambiente. Al año no va a producir lo mismo que ha producido ahora. ¿Por qué? Si mi vaca genéticamente es la misma, tiene el mismo manejo, yo soy el que la ordeño, yo la cuido, nadie ha cambiado, no ha cambiado nada. ¿Por qué ella da más leche o da menos leche si es la misma vaca? ¿Por qué de una lactancia a otra una vaca varía? Por el ambiente, porque el ambiente se divide en dos también, uno que es temporal y otro que es permanente. El temporal, su nombre lo dice, hoy día está haciendo frío, ¿verdad? ¿Quién de ustedes me dice que al próximo año, en esta fecha, va a hacer calor, va a hacer sol? ¿O va a ser igual que ahora? Nadie. Porque eso es temporal, cambia. Y permanente es un efecto ambiental que no cambia. Un ejemplo en vacas lecheras. Tienen 4 tetas, 4 cuartos. Mi vaca produce leche por los 4 cuartos. Pero mal manejo ha hecho que un cuarto se llene de mastitis, lo cubre mal y se seque. ¿No ve que hay veces que se seca una teta de la vaca? Ya no produce leche. Por lo tanto, si antes producía 25 kilos por cada cuarto, producía 100 kilos. Si un cuarto se seca y se pudre y no va a dar más leche, ¿cuánta leche va a producir? ¿100? No, va a producir menos. En nuestro caso, 75, he perdido el 25% de producción de la vaca, ¿no? En promedio, digamos. Ese es un efecto ambiental permanente, negativo. Otro ejemplo que siempre doy, si yo soy pintor y pinto con mis 2 manos y gano harta plata pintando, me accidento y me cortan los brazos, ¿voy a poder pintar? No. ¿Puedo pintar? Puedo, tengo la habilidad, pero ya no puedo. Ese es un efecto ambiental, porque no me van a volver a crecer mis brazos. Es un efecto ambiental temporal, negativo. Y eso ocurre harto en los animales. Es la habilidad, pero no afecta, ya se les he explicado, algunas influencias pueden permanecer, ya me quedé sin tiempo, de 10 minutos. La nutrición, esto es importante.
el ternero malnutrido, la ternera malnutrida, no va a dar leche no va a dar tanta leche como cuando sea adulta. En cambio, si yo hago una buena nutrición de mi ternera, va a producir más leche. Y los lecheros dicen, no, ¿para qué vas a gastar plata en esta vaca si no te da leche? Claro que no te va a dar leche ahora, pero si la maltratas nutricionalmente, va a ser un efecto ambiental de por vida. Por lo tanto, hay efectos ambientales permanentes, ¿verdad? Y hay efectos temporales, hay efectos ambientales temporales. El pasto es temporal porque si ahora llueve, ahora está bonito, el pasto crece, mi silo va a ser diferente, la calidad de pasto va a ser, la humedad, ya está una belleza, pero eso va a cambiar. Es lo único que cambia de un año a un año, de año a año en la vaca es esta. Por lo tanto, así como la G se divide en dos, la habilidad de producción, el CRPC, es el valor genético, el valor de combinación de genes y el efecto ambiental permanente. Lo único que varía es lo temporal. Y sale el nuevo modelo, y con esto se termina el capítulo 7, un nuevo modelo para características repetitivas de leche. El fenotipo es igual a la media, más el valor genético, que es lo que se hereda, más el valor de combinación de genes que no se hereda, más el efecto ambiental permanente que no cambia, más el efecto ambiental temporal. Y esta es la última lámina. Ahí está mi vaca. Dos vacas, Bessie y Flossie. Primer parto, segundo parto, primer parto, segundo parto. La media es 18,000 kilos y esta libras, y esta produce 24,000 y luego baja a 20,000. Y esta daba 20,000 y luego baja a 13,000. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Miren, fenotípicamente ha bajado. Fenotípicamente ha bajado. El valor genético, que es el de lo que se hereda, no cambia, miren, 1500, 1500, sigue siendo la misma vaca. El valor de combinación de genes, que no se hereda, también sigue igual, negativo, negativo. El efecto ambiental permanente, tampoco, miren, no cambia. Si perdió una teta aquí, aquí la misma teta mala va a seguir. Y lo mismo aquí en Flossie. Era menor, su valor genético es positivo, su valor de combinación es positivo, esta sí tiene un efecto permanente negativo, capaz esta sí perdió un cuarto aquí y se mantiene aquí, ella en cambio es positivo. Y lo único que varía, pero miren, hasta aquí ninguno varía, 1000, 1000, 500, 500, menos 4, 500, menos 4, 500, menos 1000, menos 1000, más 1000, más 1000, más 2000, más 2000. ¿Qué es lo que varía de aquí a aquí para que varíe el fenotipo? El efecto ambiental. Aquí es positivo y aquí es negativo. Para ella y para ella también. Aquí es negativo, va positivo y aquí es negativo. Por lo tanto, el fenotipo de 24,000 a 20,000 y de 20,000 a 13,000 solamente ha variado porque se ha movido o ha cambiado el efecto ambiental temporal, porque el permanente, el valor de combinación de genes y el valor genético se mantienen, o sea, la genética se mantiene de año a año y el efecto permanente también. Lo único que cambia es el efecto ambiental temporal. Y el CRPC, la habilidad de producción, es pues esta, ¿no? Que se mantiene también, porque mide cosas, porque gracias a eso hemos medido estas tres cosas que no se cambian. Eso es el capítulo 7. Léanlo bien. Dejamos de